10:46 en la República Argentina. Está a punto de salir Cristina Fernández de Kirchner, rumbo a su despacho en el Senado de la Nación. Ustedes recuerden que a las 11 de la mañana por las redes sociales habla la vicepresidenta. Estamos con el móvil allí. Antes quiero hacer un repaso de esta causa con Gustavo Chapurugús. Dale. Sí, Dani. Bueno, a ver, es una causa bastante compleja. Yo reitero, los delitos que sustenta los jueces, Luciani y Mola, son dos. Una es asociación ilícita. La ex primera mandataria, actual vicepresidenta, estaría sindicada como titular de esa asociación ilícita, y la otra es defraudación al Estado. De hecho, en la solicitud de la pena, además de los 12 años de prisión, está él pidiendo la accesoria por inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos y también el decomiso de aproximadamente $1.000 millones, que no es poca cosa, que él entiende que esto es importante porque es otra estrategia del fiscal, es para poner, digamos, para materializar el delito, lo que se llama así en derecho, es decir, ponerle un número, ¿sí?, a lo que supuestamente se habrían robado o lo que habría sido redireccionado a la obra pública, y eso haya encarecido precisamente esas obras con sobreprecios. Estamos viendo el frente del departamento de Cristina allí en la zona de Recoleta. Ayer se vivieron momentos de mucha tensión, de máxima tensión, en aquellos que fueron a repudiar justamente la figura de la ex jefa de Estado y aquellos que están defendiendo la figura de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, ha quedado gente que acompaña a Cristina en un acampe militante, podríamos definirlo de alguna manera, claro. ¿no? Sí, Esto, sí. un acampe que duró toda la noche, gente que vino de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Tami, buen día. Buen día, ¿cómo están? Dale. Ayer escuchaba a Carlos Berardi y lo que decía que hoy a las 11 se va a anunciar un poco la abogada de Cristina, ¿no? Se va a anunciar por ella en primera persona justamente qué pasó con el teléfono de Lázaro, qué pasó con eso, por qué no de López, perdón. ¿Por qué no se anunciaron, por qué no se vieron en realidad otros mensajes que hubo hacia empresarios y solo se direccionó hacia un lugar? Por un lado eso, y también va a explicar por qué por 2 años no supimos nada de este proceso y de repente nos encontramos con una embatida mediática muy importante. Creo que es importante las dos salvedades que hacía, que no quiso adelantar porque lo iba a contar justamente su clienta en primera persona, la doctora Cristina Fernández de En Kirchner. el día de hoy, 11 de la mañana, Tamara dijo que va a presentar directamente pruebas para que se pueda entender cómo se direccionó parte del juicio. Pero parte de todo esto también quería escucharte, Tami, porque en el día de ayer se pronunciaron desde la izquierda, acompañando, digamos, este proceso y hablando de lo que puede llegar a ser la democracia en peligro. Sí, a ver, el primero de los tweets que muchos han criticado ha sido Miriam Bregman, PTS, lo que habla justamente es de la asociación ilícita como uno de los elementos para perseguir a las figuras políticas. Por eso, bueno, hace poquito Nicolás del Caño también subió un tuit y lo que decía es que se debería haber analizado todo esto por juicio político, juicio por jurados en realidad, y no por esta justicia que está tan pesada de carga de corrupción y direccionada hacia un determinado partido político, ¿no? Y por otro lado, la diferencia también es el MTS, que lo que decían es que justamente se necesita constituir una comisión independiente para investigar. A ver, el direccionamiento de la izquierda es, esto es una persecución, claramente, y por otro lado hay que tener una organización independiente. La izquierda claramente funcional al kirchnerismo. ¿Y la justicia quién es funcional, me preguntaría yo, La justicia ¿no? es la justicia. ¿Te parece que es una justicia justa? Y no tendríamos Estado sin justicia. Bueno, Cristina piensa como vos, que la justicia es un apéndice de la política. Y ahí, ¿sabes qué? Así estamos como estamos. Es que, a ver, los alegatos del fiscal... Porque si no me gusta, no cualquiera tiene el privilegio de poder criticar a un juez como lo está haciendo, por ejemplo, Cristina hoy, no todos. La cárcel está llena de inocentes también, o de gente que no está condenada. Pero a ver, escuchamos determinados procesos. Entonces, si a mí no me va a gustar un fallo, o la acusación de un juez, o mando a voltear a un juez porque no me gusta, y la verdad que no tenemos país, ¿viste? No tenemos república. Pero, Gustavo, te enojas con determinados procesos, con otros porque a vos no te gusta un juez, hay que pasa. sacarlo. No me gusta el fiscal, lo saco. Y Luciani en sus alegatos hizo una interpretación política, no jurídica. Es un juicio, hay 2 instancias más. Vas a tener la casación y después la Corte Suprema. Hoy no puede ser que no te guste ninguno de los instancias. Si no te gusta el Poder Judicial directamente. No tiene derecho al debido proceso porque se la está juzgando por pruebas que fueron incorporadas luego y que no tiene derecho de defensa. En un debate oral se incorporan pruebas, lógicamente. Pero no se puede, el proceso es así. No se puede agregar algo en donde la persona no puso, lo sabés.
esto es el debido proceso. La persona tiene que tener derecho a debida defensa sobre cuestiones de ese proceso que se ventilaron. No se pueden agregar cuestiones y después no dejarle ese derecho de defensa. Sí, Carito. Me gustaría agregar esto. Ayer leía diferentes posiciones y la izquierda, hasta la izquierda argentina, está respaldando el pedido de muchos afines al kirchnerismo. Yo quiero decir algo. Más allá de cómo pienses, si estás a favor o en contra de Cristina, me parece que hay un principio básico que es la defensa de la democracia y de la Constitución, ¿no? Nacional sobre todo. Ahora, la creación de jurados populares para este tipo de juicios donde se juzga corrupción y donde hay, digamos, tanta tensión entre qué piensa uno u otro, o si hay intereses, creo que sería una buena alternativa. Saber que hay un jurado popular que define en este tipo de juicios, por ejemplo, para evitar tendencias o animosidad, creo que sería una buena solución. Le pregunto a Gustavo Chapuri y a Tamara Besares, que son los abogados del panel, ¿no? De este programa. Ayer cuando Cristina pidió ampliar la indagatoria, Sí, señor. y por la tarde, cerca de las 19, se la negaron. Sí. ¿Se la negaron con total derecho? Porque fue extemporánea, claro. Está bien. Claro, exactamente. O sea, vos tenés... A ver, podés ampliar la indagatoria En el proceso de prueba, presentación de pruebas. Durante el proceso oral, pero claro, en la apertura de las pruebas, Claro. cuando se discuten las pruebas, el material probatorio de un proceso. Eso No en el termina, proceso son de etapas. discusión. A ver, lo que pasa es que hay un Este es el código... proceso de discusión, diríamos. Además de un código de fondo, tenés un código de formas. Tenés el código civil, el código penal, pero además el código procesal penal. Por eso se llama procesal penal, porque tenés procedimientos que cumplir, plazos, no quiero ser muy técnico, pero tenés detalles técnicos que cumplir. Termina la etapa de la prueba, empiezan los alegatos. Bueno, puede decir en los alegatos, ahora quiero que ampliar la indagatoria. No es lo que vos querés, porque no es una tribuna política, es un tribunal. Bueno, con En los esa alegatos pueden rectitud- hablar únicamente o el fiscal o los abogados defensores. Exacto. No el imputado. En los alegatos no puede hablar el No, imputado. a ver, cuando la ¿Correcto? persona es abogado, puede ejercer su propia defensa, en este caso hay un abogado, pero en ciertas cuestiones sí podría manifestarse, como es, por ejemplo, la cuestión, podría haber pedido ella misma hacerlos ella y Yo creo que a autodefenderse. propósito lo pidió de manera extemporánea para quedar como que le prohibieron hablar y lo hace hoy para generar ¿Vos decís que fue una jugada política? Sí, me parece que sí, porque Veraldi Todo muy es político este proceso. tiene mucha experiencia como abogada y entiendo que lo hizo a propósito sobre la hora, extemporáneo. Igualmente, hasta el 5 de septiembre no va a pasar nada. Sí. Pero Además, Gustavo- Los alegatos de la defensa, 5 de septiembre, y ¿Cuánto- recién el veredicto a fin de año. Sí. ¿Cuánto Pero aparte, tiempo supongamos- tienen los abogados defensores para Tres llevar el alegato? audiencias, tres audiencias. 3 días. Claro, 3 audiencias porque acordad que Cristina no es la única, hay una Claro. serie, es una asociación, Son es 13. una banda. 13. Sí, exactamente. Igual, Gustavo, me gustaría esa rectitud para los plazos procesales y el proceso en sí para tener en cuenta cuestiones prácticas, que es lo que alega hoy la vicepresidenta, que no se tuvieron en cuenta en la elevación a juicio y es lo que está cuestionando. Si respetamos el proceso en su conjunto, claramente tenemos que respetar al imputado, que no sería el caso, y no se le agregan cosas a lo largo del proceso sin permitir que se expidan al respecto. Igual Entonces, supongamos- seamos justos con todo. Igual por la edad que tienes, va a cumplir, supongamos que venga lo peor, por la edad que tiene va a pasar como con Menem. En febrero va a tener cumple 60 años. Va a tener En febrero cumple domiciliario. 60 años. Sí, por eso. ¿Sabes qué pasa? Acá, No creo que- me parece un poco que el núcleo de la cuestión, incluso yo te digo, no estoy de acuerdo con el juicio de jurado, porque me parece que a expresidentes no corresponde el juicio por jurado. ¿Por qué? Es más, yo pienso que ¿Por qué? por la jerarquía que tienen. Es más, pienso que no deberían ¿Sabes ser qué? sometidos Miriam a Bregman dijo denuncias. ayer, para evitar lo que le hicieron a No, pero esto va a Lula, favor de a Cristina, lo que te sí, estoy sí. diciendo. Yo creo que solamente los expresidentes deberían ser juzgados por la Corte Suprema, por la jerarquía que tienen. Sí, Sí, a a ver, la Corte me parece. Suprema también está hecha No por puede ser que todos los funcionarios que expresidentes muchas pasan por veces- tribunales, pasean por tribunales cada vez que dejan el mandato, porque cualquiera denuncia lo que se le Pero ocurra. Y también ¿cuántas lo que veces sí, la Corte esa es Suprema? otra- esa Hay es un otra- detalle esa es muy otra importante, chicos. Cristina no fue declarada culpable ayer, ¿eh? No, tal cual. No. No fue declarada culpable. El Es un fiscal pedido. hizo su alegato, solicitó una pena de 12 años, la inhabilitación de manera perpetua, de por vida, Sí. pero eso no significa que Tal cual. sea culpable. Es una Hay acusación. un proceso por el cual debe terminar. Los alegatos de los abogados Exacto. defensores son muy importantes. Exacto. Tendrán que lidiar justamente con el alegato del fiscal y en consecuencia el tribunal después decidirá si Cristina es culpable o no es culpable. Claro. Pero ayer había una sensación de alegría en un sector, Sí. ya calificando de culpable a Cristina, y otra sensación en otro sector de la sociedad, en donde sentían que había una injusticia enorme porque ya había sido condenada. Mira, Igual, Dani, te se digo suele- una cosa, Dani, perdón, Perdón. con esto cierro. Me parece que a veces es más lo que afecta a la democracia, la sensación de impunidad,
o la impunidad misma que una condena. Y si esa frase Sí, yo a la ver. coloco, Porque si no digamos, sabes que- en igual, la pará. justicia, esperen Claro. un minuto. Y si esa frase yo la coloco en la justicia, Esto para todos. eso que lo vos digo, decís, para el todos. nivel de impunidad. Si estamos hablando de que no se respetaron los derechos del debido proceso, también es una sensación de impunidad. Tal cual. Chicos, perdón. No importa de qué partido político o de qué tinte o de qué color político pueda llegar a ser la persona que es juzgada. Si no tenemos una justicia objetiva, entonces también estamos hablando de impunidad. Claro, te genera esa Bueno, ahí sensación entramos en un tengamos- terreno que hoy resbaloso, puede porque ser- nunca te va a gustar la Leo, justicia Leo. que te Tengamos en falla cuenta algo contra. también, que el Poder Judicial se mueve por expectativas, hay que decirlo esto también. Hay causas que, en base a 2 años antes, cuando se sabe más o menos cómo viene el tema electoral, hay causas que se aceleran, Sí. otras que no. Digo, acá se sabe que hay un panorama quizá más complicado electoralmente para el oficialismo y hay causas que se aceleran. No, pasa siempre, pasa Bueno, con, para evitar pasa con esa Macri, pasa con especulación, Cristina. el juicio A popular ver, o el un jurado minuto. popular. ¿Está el Sí, móvil? o una Hay movimientos en el comisión móvil en especial. Recoleta. Hay movimientos en Recoleta, en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Ya el personal de seguridad comienza a recibir órdenes y el auto... El han auto- pedido que despejen el lugar para poder sacar el auto. Sí, estacionó directamente sí. en la puerta de lo que sería la salida del departamento de Cristina. Ya se ve de alguna manera organizando a quienes son seguridad de Cristina para poder intentar, me imagino, hacer una especie de pasillo y de que ella camine directamente hasta el auto para después finalmente trasladar. Está Emanuel allí. Emanuel, te escuchamos. Así es, Daniel, Anabelia, estamos acá. En cualquier momento sale Cristina, se formó un pasillo para que pueda subir al vehículo que la va a trasladar a su despacho del Senado, donde a las 11 de la mañana va a ser un vivo por redes sociales, donde va a apuntar seguramente nuevamente contra la justicia y contra el fiscal Luciani. Bien, estamos atentos al movimiento de esa puerta, ¿no? Cuando se abre y salga de allí la vicepresidenta de los Habría argentinos. que ver también, digo, más allá de específicamente la causa, qué efecto tiene esto en la economía. Digo, la gente de carne y hueso, el laburante de todos los días, digamos, también quiere saber eso de alguna manera. Me parece que esto va a afectar o no la economía. Digo, en un gobierno muy particular donde prácticamente la que manda sabemos que es la vicepresidenta, con un nuevo ministro de Economía que está por viajar a los Estados Unidos, con un ajuste fuerte. Varios que- ministerios. En educación, en salud, Sí. en obras, en muchas cosas que a veces se habla poco, ¿no? De eso, pero un ajuste muy fuerte. Bueno, reordenamiento. Bueno, él lo había anticipado. Ordenamiento fiscal le Sergio llaman. Massa había anticipado que iban a trabajar con el presupuesto que se había estimado Claro. a principio de año y no con nuevas partidas que solicitaban desde los distintos ministerios Claro. porque se habían quedado cortos. Quizás es una irresponsabilidad de los titulares de los ministerios haber proyectado un gasto mayor teniendo en cuenta la situación Exacto. económica de la Argentina. Sergio Massa, cuando asume como nuevo ministro de Economía, dijo hay que manejarse con el presupuesto que teníamos originalmente. Exacto. ¿No? Exacto. Me parece que él lo anunció, no es llamativo. Ahora, sí es un ajuste, termina siendo un ajuste. Termina, y sí, son 50.000 millones en una cartera, 10.000 millones en otra, 20.000 tenemos después los detalles Ministerio para de compartir. Desarrollo Productivo, 70.000 millones. Exacto. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 50.000 Ahí está. millones. Ministerio de Educación, 50.000 millones. Ministerio de Obras Públicas, 20.000 millones. Sí. Ministerio de Transporte, 10.000 millones. Ministerio de Salud, también 10.000 millones. Lo de- Estas son las cifras exactas. Lo de, Están- obras igualmente están públicas, lo de obras justificadas. públicas no tiene que ver con las obras que ya estaban No. en No, esas no proyección, no se paralizan. sino las que no se iniciaron. No es Exacto. que se pare la obra pública. La obra que estaba ya a medio se hacer, termina, diríamos, se termina. Se termina, no se paralizan obras y lo que Dale. dice Ana también el detalle está bien. Por ejemplo, en educación es porque es para conectar igualdad. ¿Por qué? Porque las computadoras son importadas. Y el caso de salud, vale aclararlo, también es por la importación de vacunas también, porque ya tenemos el stock suficiente.